Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de esta entrega de la lectura que le estamos dando a la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, el cual dice así: contenido de la iniciativa. Elección de ministras y ministros, magistradas y magistrados y juezas y jueces por voto popular. La presente iniciativa propone modificar el párrafo octavo del artículo 94 constitucional para precisar que los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales se regirán por los procedimientos, requisitos y plazos que establezca la legislación secundaria, con excepción de los cargos de magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, cuya elección se realizará por voto directo y secreto de la ciudadanía, conforme a las bases previstas en el texto reformado del artículo 96 constitucional de la presente iniciativa. También se propone adecuar el artículo 95 constitucional, el cual establece los requisitos de elegibilidad como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustituyendo toda referencia a designación por el de elección, en consonancia con la reforma judicial de mérito. Además, se adiciona en su fracción 6 el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como impedimento para ser elegible durante el año previo al día de su elección. Asimismo, se prevé reformar el tercer párrafo del artículo 94 constitucional a fin de reducir el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9 ministras y ministros, así como la eliminación de las 2 salas con las que actualmente cuenta, a fin de que sea el Pleno quien conozca y delibere sobre todos los asuntos que lleguen al máximo tribunal. También se propone establecer que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durarán en su encargo 12 años improrrogables, es decir, una reducción de 3 años al periodo actual, a fin de homologarlo con el periodo máximo de duración de otros cargos de elección popular, como diputados federales o senadores, en el entendido de que la temporalidad actual resulta excesiva e impide una renovación efectiva de los perfiles que integran el órgano máximo del Poder Judicial. La propuesta modifica de manera integral el artículo 96 constitucional en sus 2 párrafos vigentes a fin de asentar el principio democrático de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y magistrados del circuito, las juezas y los jueces de distrito y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía. Dicha elección se realizará de forma concurrente con otros cargos de elección popular en el marco del proceso electoral ordinario que se celebre el primer domingo de junio de cada 3 años, ya sea elecciones intermedias o para la elección de presidencia de la República y senadurías. En este tenor, las vacantes a cubrir en los órganos jurisdiccionales sustantivos del Poder Judicial serán sometidas al voto ciudadano el día de la jornada electoral junto con los demás cargos de elección popular. Por su parte, la presente iniciativa propone que las magistradas y magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, duren en su encargo un periodo de 9 años, con posibilidad de reelección por uno o varios periodos adicionales. Se precisa el procedimiento para la postulación de candidaturas a ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como para su elección, la cual será a nivel nacional por el voto directo y secreto del electorado. Para ello, se propone que la emisión de la convocatoria que contenga las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables, corresponda al Senado de la República. Esta convocatoria deberá emitirse el mismo día en que se instale el primer periodo de sesiones ordinarias del año anterior al de la elección que corresponda, es decir, el 1 de septiembre de cada 3 años. Con esto, se prevé la existencia de condiciones temporales que permitan a los poderes de unión proponer, procesar, votar y postular oportunamente hasta 10 personas candidatas, mismas que deberán tener una distribución paritaria de género. Además, se establece que el Poder Ejecutivo postulará sus 10 candidaturas por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República. El Poder Legislativo postulará hasta 5 personas por cada Cámara,
mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta 10 candidaturas con mayoría de 6 votos. El Senado de la República recibirá las postulaciones, verificará que las candidatas propuestas cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en esta Constitución y en las leyes, y remitirá el listado al organismo público electoral responsable de la organización del proceso electivo antes de que concluya el año anterior al de la elección que corresponda. Es decir, el listado deberá remitirse a más tardar el 31 de diciembre del año previo a la elección, lo cual permitirá al organismo público electoral contar con tiempo suficiente para recibir, analizar y procesar el listado de candidaturas, producir los materiales electorales que correspondan, fijar las reglas en materia de tiempos oficiales de radio y televisión, modalidades y fechas de foros de debates, periodos de campaña, mecanismos de fiscalización, entre otras. Además, se precisa que los poderes de la Unión que no remitan su listado de postulación al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en lo sucesivo, el Instituto, dentro del plazo previsto en esta reforma, ya sea porque no se logren alcanzar las mayorías necesarias para integrarlo o cualquier otra causa, no podrán hacerlo posteriormente. Se propone que, concluida la jornada electoral, el organismo público electoral realice el escrutinio y cómputo de los votos y lo comunique de inmediato al Senado de la República para que este órgano legislativo realice y publique la suma y remita sus resultados a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para que resuelva las impugnaciones, califique el proceso y declare sus resultados. Dicha declaratoria deberá hacerse antes de la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas electas tomarán protesta en su encargo ante el Senado de la República, es decir, conforme al artículo 65 constitucional. La toma de protesta se realizará el 1 de septiembre del año en que se realice la elección. La fracción 2 del artículo 96 reformado establece un procedimiento análogo para las postulaciones de candidaturas para magistradas o magistrados de circuito y juezas o jueces de distrito, así como para su elección, el cual se hará por circuito judicial en los términos y modalidades que determina la legislación electoral por el voto directo y secreto del electorado. Si bien este procedimiento es similar al de la postulación de candidaturas a ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el caso de aspirantes a magistraturas y juzgados, se señala que el órgano de administración judicial deberá remitir oportunamente un listado que contendrá el número total de vacantes a cubrir, la materia de especialidad del tribunal de circuito o del juzgado de distrito vinculada a la vacante y el circuito judicial al que estén adscritos. Otra diferencia dentro del procedimiento consiste en el número de postulaciones de cada poder de la Unión podrá remitir al órgano electoral, que será de hasta 2 personas por cada cargo a elegir. El Poder Ejecutivo lo hará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República. El Poder Legislativo postulará a una persona por cada Cámara, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayoría de 6 votos. En el marco de la nominación y elección de candidaturas de las personas servidoras públicas de mando en el Poder Judicial, se propone establecer que los poderes de la Unión, en sus propuestas de candidaturas, procuren que las mismas recaigan en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración o impartición de justicia, o bien que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. En lo que respecta a las condiciones de equidad que deberán prevalecer en las campañas de las personas candidatas a cargos de mando en el Poder Judicial, se establece un párrafo sexto del artículo 96 constitucional que dispone que, durante el lapso legal de campañas, las personas candidatas a ministra o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado o magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrado o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, tendrán derecho de acceso a radio y televisión con el fin de que expongan sus propuestas y programas de trabajo. La distribución del tiempo será igualitaria entre candidatos y candidatas. Además, se les da el derecho de participar en foros de debate organizados por los propios organismos públicos electoral dentro de los tiempos oficiales, o en aquellos brindados gratuitamente por algún medio de comunicación, poniendo énfasis en el principio de equidad.
Por otra parte, en aras de evitar financiamiento ilegal de las campañas en medios de comunicación masiva y garantizar la equidad en la contienda, se prohíbe la contratación por sí o por interposita persona, física o moral, de espacios en radio y televisión para promocionar candidatas y candidatos. También se propone prohibir que los partidos políticos realicen actos de proselitismo a favor o en contra de candidatura alguna. Finalmente, el último párrafo del artículo 96 constitucional reformado propone que la ley electoral reglamente de forma detallada la forma y duración de las campañas para los cargos señalados en este artículo. Sin embargo, de forma explícita se prohíbe en la Constitución la existencia de una etapa de precampaña para la promoción de las candidaturas que compitan por dichos cargos. La propuesta de reforma también incluye la modificación del artículo 97 constitucional para armonizar su contenido con el nuevo modelo de selección e integración de los órganos jurisdiccionales, señalando que las magistradas y los magistrados de circuito, así como las juezas y los jueces de distrito, no podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos y solo podrán ser removidos por el Tribunal de Disciplina Judicial y en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la normatividad aplicable. En lo que respecta a los cargos de magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se introduce un segundo párrafo al artículo 97 constitucional, recorriéndose los subsecuentes, que señala los requisitos de elegibilidad que deben satisfacer las candidaturas propuestas por los poderes de la Unión, que recogen los requisitos ya establecidos en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, entre las que se incluye ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la elección para el caso de magistrada y magistrado de circuito, y de 30 años para el caso de jueza o juez de distrito, contar al día de la elección con título de licenciado o licenciada en Derecho expedido legalmente, con antigüedad mínima de 5 años y práctica profesional de cuando menos 5 años en un área judicial afín a su candidatura. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Y se adicionan como requisitos el haber residido en el país durante el año anterior al día de la elección y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su elección. El proyecto también modifica el artículo 98 constitucional para señalar el procedimiento aplicable en caso de falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prevé que, cuando dicha falta exceda de un mes o se deba de su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado de la República, el cual elegirá por el voto de la mayoría calificada de sus integrantes presentes a una persona interina para cubrir la vacante hasta el día que tome protesta la persona servidora pública electa en la próxima elección ordinaria del año que corresponda. Las personas propuestas en la terna que proponga el presidente de la República al Senado deberán cumplir los requisitos de elegibilidad aplicables para ministra o ministros señalados en el artículo 95 constitucional. Adicionalmente, se propone que las renuncias de ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deban ser aprobadas por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, que a su vez calificarán que la causa que motive la renuncia sea grave a juicio del órgano legislativo. Cuando las licencias de las ministras y ministros no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero cuando excedan de ese tiempo, sin que superen el término de 2 meses, se propone que el Senado de la República o, en sus recesos, la Comisión Permanente, valoren y, en su caso, autoricen dicha licencia por el voto de la mayoría de sus miembros presentes. Respecto a las licencias de magistradas y magistrados de circuito o de juezas y jueces de distrito, la iniciativa propone que, cuando no exceda de 2 meses, pueden ser concedidas por el órgano de administración judicial. También se propone señalar que, en caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de magistradas y magistrados de circuito o de juezas y jueces de distrito, el órgano de administración judicial someterá una terna a consideración del Senado, el cual elegirá por el voto de la mayoría calificada de sus integrantes presentes a una persona interina para cubrir la vacante hasta en tanto tome una protesta a la persona servidora pública que emane de la próxima elección ordinaria del año que corresponda. De manera análoga,
El caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa propone que las personas propuestas en la terna deban cumplir con los requisitos de elegibilidad aplicables para magistradas o magistrado de circuito y de jueza o juez de distrito. Por otra parte, se propone modificar diversas disposiciones del artículo 99 constitucional relativo a las facultades y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en consonancia con los objetivos de la presente iniciativa. En principio, se reforma la fracción 1 del párrafo tercero para facultar al Tribunal Electoral para resolver en forma definitiva e inacatable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley. Las impugnaciones en las elecciones de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de circuitos, juezas y jueces de distrito y magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se modifican los párrafos 11º, 12º y 13º del referido artículo 99 para señalar que las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior deberán ser elegidas el primer domingo de junio del año que corresponda mediante voto directo y secreto de la ciudadanía a nivel nacional a partir de 10 candidaturas que proponga cada uno de los poderes de la Unión, tal como sucede para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se propone que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva las impugnaciones, califique el proceso y declare sus resultados. Además, se prevé que, para ser elegibles, las candidaturas a magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca esta Constitución, los cuales no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, además, distinguirse por su probidad. De igual modo, la iniciativa dispone que el periodo de encargo de los magistrados y magistradas electorales de la Sala Superior, así como de las salas regionales del Tribunal Electoral, será de 6 años improrrogables. En lo relativo a las magistraturas electorales de las salas regionales, también deberán ser electas popularmente mediante voto directo y secreto, aunque por regiones, en los términos y modalidades que determine la legislación única en materia electoral previa en la reforma electoral, que se incluye en el presente paquete de iniciativas de reforma constitucional. Finalmente, el penúltimo párrafo del artículo 99 constitucional también se modifica para precisar que, por falta absoluta de alguna persona magistrada de la Sala Superior o Regional, el Senado elegirá una sustituta solo para cubrir el periodo constitucional. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aprobación se realizará por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes presentes. Reforma al Consejo de la Judicatura Federal. Como ya se ha mencionado, la presente iniciativa propone reformar diversos artículos de la Constitución en lo relativo a las facultades y atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que se propone sustituir con la creación de 2 órganos, el de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. En este tenor, se plantea modificar el párrafo segundo del artículo 94 constitucional para señalar que la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. El artículo 100 constitucional vigente regula todos los aspectos relacionados con la integración y el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se propone su reforma integral para sustituirlo por los órganos ya mencionados. Por una parte, se dota al Tribunal de Disciplina Judicial de independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Dicho tribunal tendrá una integración colegiada conformada por 5 miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional, conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se establece que, para ser elegibles, las personas candidatas a magistradas y magistrados del tribunal deberán cumplir con los mismos requisitos aplicables para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone reformar el párrafo 4 del artículo 100 para establecer que el Tribunal de Disciplina funcionará en pleno, debido al reducido número de personas que lo integran. Asimismo, se le faculta para conocer, investigar y, en su caso, sancionar responsabilidades administrativas y conductas contrarias a los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y magistrados del circuito, las juezas y jueces de distrito, así como del personal del Poder Judicial de la Federación, además de los asuntos que la ley secundaria determine.
Las sanciones que imponga el Tribunal de Disciplina Judicial cuando se acredite la comisión de conductas contrarias a la ley podrían incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación. Sin embargo, para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procederá su remoción salvo cuando se agote el procedimiento previsto en el título cuarto constitucional aplicable al juicio político. Para procurar el adecuado desempeño de sus funciones, se propone facultar al Tribunal de Disciplina para requerir información, llamar a comparecer y apercibir a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que estime necesarias para coadyuvar en sus investigaciones, así como presentar denuncias penales ante las autoridades competentes por la comisión u omisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito, y también solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia contra ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dada su naturaleza, se prevé que las resoluciones y sanciones impuestas por el Tribunal sean definitivas e inatacables y, por lo tanto, no proceda juicio ni recurso alguno en contra de estas. Se reforma el párrafo quinto del artículo 100 para establecer que las magistraturas del Tribunal de Disciplina durarán en su encargo 6 años, siendo sustituidos de manera escalonada, y que no podrán ser elegidos para un nuevo periodo. La presidencia del tribunal se renovará cada 2 años a través de la elección de las y los integrantes del Pleno. Quien ostente la presidencia no podrá ser reelecta para el periodo inmediato posterior. Asimismo, se incorpora un nuevo párrafo sexto para establecer que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina podrán solicitar licencia de hasta un mes con la autorización del Pleno del Tribunal y de más de 6 meses, de un mes, sin que exceda de 2 meses con la autorización de la mayoría de los miembros presentes del Senado. En caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva, para la designación de una persona magistrada interina aplicará el mismo procedimiento que el previsto para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para armonizar el nuevo marco constitucional, se propone modificar el actual párrafo segundo del artículo 97, precisando que el ingreso, formación y permanencia del personal de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se sujetará a la regulación establecida en las disposiciones aplicables, excluyendo de dichos parámetros a las magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, cuyo ingreso y permanencia estará supeditado a las disposiciones constitucionales aplicables para su elección directa en el voto ciudadano. Además, se reforma el actual párrafo tercero del artículo 97 con el objetivo de garantizar que cualquier persona o autoridad esté legalmente facultada para presentar ante el Tribunal de Disciplina Judicial quejas o denuncias para que investigue y, en su caso, sancione la conducta de algún juez, magistrado, ministro o persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, facultad que bajo el modelo actual está reservada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para atender las denuncias que se le presenten, el Tribunal de Disciplina Judicial deberá conducir sus investigaciones de manera pronta, completa, expedita e imparcial, dejando la regulación del procedimiento respectivo a la ley secundaria, que deberá ajustarse a dichos principios. En lo que respecta al órgano de administración judicial, la presente iniciativa propone incorporar el artículo 100 las garantías de independencia técnica y de gestión y facultades para conocer todo lo relacionado con la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial de la Federación, específicamente la determinación del número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito, el ingreso, permanencia y separación del personal judicial, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño, el control interno de la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial y las demás que establezcan las leyes. En consonancia con lo anterior, se propone homologar su contenido con lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 94 constitucional, que establece que el órgano de administración judicial tendrá la facultad de determinar la especialización por materias de los órganos jurisdiccionales, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Se prevé que el Pleno del órgano de administración judicial se integre de manera colegiada por 5 personas que durarán en su encargo 6 años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República, una por el Senado de la República, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes, y 3 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de 6 votos. La presidencia del órgano de administración durará 2 años y será rotativa.
Asimismo, se propone incorporar los requisitos legales que deben cumplir las personas designadas para integrar el pleno del órgano de administración judicial, tales como ser mexicanas por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con experiencia mínima de 10 años en actividades relacionadas con las funciones sustantivas del órgano de administración judicial, contar con título de licenciada o licenciado en Derecho, Economía, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las funciones sustantivas del órgano de administración judicial, con antigüedad mínima de 5 años. Además, se excluye a aquellas personas que hayan sido inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que hayan sido condenadas por delito doloso con sanción privativa de la libertad. También se propone precisar que, durante su encargo, las personas integrantes del Pleno del órgano de administración solo podrán ser removidos en los términos del título cuarto constitucional si existiere ausencia definitiva por defunción, renuncia o cualquier otra causa, la autoridad que lo designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste el periodo de designación respectivo. Por otra parte, se propone que la Escuela Federal de Formación Judicial y el Instituto Federal de Defensoría Pública esté a cargo del órgano de administración judicial, conforme a las bases que establezcan las leyes secundarias respectivas. La reforma también plantea facultar al órgano de administración judicial para expedir los acuerdos generales necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones, por lo que solo podrá atender las solicitudes que formule el Tribunal de Disciplina Judicial para expedir acuerdos generales o ejecutar sus resoluciones cuando se busque asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal en los asuntos que sean de la competencia del tribunal. Asimismo, se propone derogar el actual párrafo 11, ya que los resultados de la elección de magistradas o magistrados de circuito y juezas o jueces de distrito solo podrán impugnarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos de la reforma planeada en el artículo 99 constitucional. Respecto a la facultad que actualmente tiene el Consejo de la Judicatura Federal de concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, se propone que esta decisión pueda ser autorizada por el órgano de administración judicial, aunque, al tratarse de la tutela de derechos humanos y la atención de violaciones graves a los mismos, se estima pertinente que la solicitud de concentración provenga del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal constitucional. Finalmente, se propone reformar el último párrafo del artículo 100 para establecer que el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, incluyendo el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán ser elaborado por el órgano de administración y remitido por esta misma autoridad al Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del año fiscal que corresponda. Por otra parte, la presente iniciativa propone reformar el artículo 101 constitucional para sustituir a las y los consejeros de la Judicatura por los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración judicial, así como de magistrados de salas regionales y especializada del Tribunal Electoral en el impedimento legal para aceptar o desempeñar empleos o encargos de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia, y para actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos de poder judicial de la Federación dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro. Finalmente, la iniciativa propone modificar el párrafo 10 del artículo 99 constitucional para señalar que la administración en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresponderá al órgano de administración judicial en los términos que señale la ley, pues actualmente dicha contribución compete a una comisión ad hoc del Consejo de la Judicatura Federal integrada por el presidente del Tribunal Electoral, un magistrado electoral de la Sala Superior y 3 miembros del Consejo de la Judicatura. También se faculta al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial para conocer de los asuntos relacionados con la disciplina de los miembros del Tribunal Electoral, incluyendo la investigación y sanción de las personas servidoras públicas que lo conforman, ya que, al formar parte del Poder Judicial de la Federación, deben estar sujetos a los mismos mecanismos y procedimientos que rigen a todos los órganos que lo integran. Justicia pronta y expedita.
Respecto a esta temática, se propone establecer en el artículo 17 constitucional que sea el Congreso de la Unión el que establezca en la legislación las cuantías en materia tributaria que funcionarán como parámetro para la actualización de un rango temporal de 6 meses para la solución de controversias, en las cuales los tribunales, ya sea de naturaleza administrativa o judicial, o bien los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, en caso de exceder este plazo, el órgano jurisdiccional deberá hacerlo del conocimiento inmediato del Tribunal Disciplinario Judicial para que éste investigue y, en su caso, determine si la demora es imputable a la persona titular de dicho órgano y, de proceder, ordene las medidas conducentes o imponga las sanciones que correspondan. Asimismo, se propone señalar que, en materia penal, en virtud del proceso acusatorio y oral, y tomando en cuenta que la fracción 7 del apartado B del artículo 20 constitucional prevé como derecho que toda persona imputada que sea juzgada antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no excede de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediese de ese tiempo, salvo que la defensa del imputado solicite mayor plazo para su defensa, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deba informar inmediatamente al órgano disciplinario correspondiente, en atención a su competencia, justificando las razones de la demora. El tribunal, a su vez, deberá investigar si la demora es imputable al órgano jurisdiccional a efectos de determinar las medidas y sanciones que correspondan. En consonancia con las reformas planteadas del Poder Judicial de la Federación, se propone modificar el artículo 110 constitucional, el cual establece que pueden ser sujetos de juicio político las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los integrantes del Pleno del órgano de Administración Judicial, quienes sustituyen a las y los consejeros de la Judicatura Federal. De igual modo, se prevén casuales para que los miembros de los tribunales de disciplina y órganos de administración locales que se creen en las entidades federativas puedan ser sujetos a juicio político. De igual modo, se prevé la reforma al artículo 111 constitucional para precisar que se podrán proceder penalmente contra las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, cuando la Cámara de Diputados declare por mayoría absoluta de sus miembros presentes si ha o no lugar a proceder contra las personas inculpadas. En el caso de las entidades federativas, se sustituye a los miembros de los consejos de las judicaturas locales por las personas integrantes de los tribunales de disciplina y órganos de administración locales, contra quienes deberá seguirse el mismo procedimiento, estableciendo en dicho artículo para proceder penalmente en su contra por la comisión de delitos del orden federal. En lo que respecta al sistema judicial de las entidades federativas, la presente iniciativa propone reformar el artículo 116 constitucional en su párrafo tercero, a fin de señalar que las constituciones y las leyes orgánicas de los poderes judiciales estatales establecerán las condiciones para garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía, la creación de órganos independientes para la administración y disciplina, conforme a las bases establecidas en la Constitución para el Poder Judicial de la Federación, así como del ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales locales. De igual modo, se propone señalar que las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales se realizarán conforme a las bases que establece esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación y en los términos y modalidades que establezcan las constituciones locales respectivas, garantizando mecanismos transparentes y paritarios de elección. El planteamiento anterior se replica en el sistema de justicia de la Ciudad de México a través de la modificación de la fracción 4 del artículo 122 constitucional, donde se propone señalar que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial Local, el órgano de administración judicial y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. Asimismo, se establece que las leyes locales contendrán las condiciones para su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía y para el funcionamiento de órganos independientes de administración y disciplina, conforme a las bases establecidas en esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, así como del ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Otra reforma propuesta en la presente iniciativa plantea dotar de mayor transparencia y certeza las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se plantea modificar el cuarto párrafo del artículo 94 constitucional para establecer que las sesiones que sostenga el máximo tribunal deberán ser publicadas, eliminando así la excepción que les permite celebrar sesiones secretas cuando así lo exija la moral o el interés público. Finalmente, se propone reformar el párrafo 13º del artículo 94, el párrafo quinto de la fracción 3 del artículo 116 y el párrafo tercero de la fracción 4 del artículo 122 constitucional para establecer que la remuneración que perciban por su servicio los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, así como los jueces y magistrados de los poderes judiciales de las entidades federativas y la Ciudad de México, no podrán ser mayores a las establecidas para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, conforme a los parámetros establecidos en la fracción 1 y 2 del artículo 127 constitucional. Esta disposición guarda congruencia con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 2 del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneración que deben percibir los servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y de los entes públicos con autonomía otorgada por esta Constitución en el ámbito federal, así como en las entidades federativas, la cual forma parte del paquete legislativo que el Ejecutivo Federal somete a consideración del H. Congreso de la Unión. De igual modo, en consonancia con la política de austeridad republicana y racionalidad del gasto público, se propone reformar el artículo 14 del artículo 94 constitucional con el propósito de eliminar uno de los tantos privilegios que reciben las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en la posibilidad de recibir un haber por retiro o pensión vitalicia una vez que concluya su encargo. Esta disposición no aplicará para las y los ministros en retiro que ya reciben dicho haber de retiro al tratarse de un derecho adquirido, limitándose a las y los ministros en funciones y a aquellos que resulten electos para ocupar dichos cargos. Régimen transitorio. La presente iniciativa prevé que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistradas y magistrados de circuito, las juezas y jueces de distrito, las magistradas y magistrados de la Sala Suprema y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, que se encuentren en funciones a su entrada en vigor, concluyan su encargo en la misma fecha que tomen protesta las personas servidores públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para la renovación de los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación. Para la celebración de la elección extraordinaria, por única ocasión, el Senado de la República tendrá un plazo de 30 días naturales para emitir la convocatoria para integrar el listado de las personas aspirantes que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos de mandato del Poder Judicial de la Federación. Los poderes de la Unión postularán al número de personas aspirantes a los que tengan derecho, en los términos previstos en los artículos 96, 99 y 100 de este decreto, y el Senado verificará que las postulaciones cumplan los requisitos de elegibilidad aplicables a cada cargo. Posteriormente, remitirá los listados respectivos al órgano público electoral a que se refiere el apartado A de la fracción 5 del párrafo tercero del artículo 41 constitucional, el cual deberá organizar, convocar y realizar el proceso electivo extraordinario en un plazo no mayor a un año contado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto. Una vez concluida la jornada electoral, el organismo público electoral efectuará los cómputos de la elección y los comunicará al Senado de la República, que de inmediato realizará y publicará la suma y enviará los resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual resolverá las impugnaciones, calificará el proceso y declarará sus resultados. Por otro lado, se propone que periodo de las ministras y ministros que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre dura 8, 11 y 14 años, por lo que vencerá el último día de agosto del año 2033, 2036 y 2039 para cada 3 de ellos. También se señala que los periodos que correspondan a cada cargo se determinará en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.
Finalmente, se propone que el periodo de las magistradas y magistrados de circuito y las juezas y juez de distrito que sean electos vencerá el último día de agosto del 2030. Las personas servidoras públicas que se encuentren ocupando dichos cargos a la entrada en vigor del presente decreto podrán ser elegibles para aspirar en igualdad de condiciones por el mismo cargo u otro diverso dentro del Poder Judicial de la Federación en la elección extraordinaria que se celebre conforme al artículo segundo transitorio del presente decreto. Por otra parte, se propone que las magistradas y magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones concluyan su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para tal efecto. Una vez que se hayan resuelto las impugnaciones que se presenten para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces de distritos, magistrados de circuito y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y se hayan declarado los resultados de la elección. La reforma propone que el periodo de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre conforme a lo previsto en el artículo segundo transitorio durará 5 y 8 años y vencerá en 2030 para 4 de ellos y en 2033 para los 3 restantes. Por su parte, el periodo de las magistradas y magistrados de salas regionales que resulten electos en la elección extraordinaria durarían 5 y 8 años y vencerá en el año 2030 para 2 de ellos y en el año 2033 para el restante. Los periodos que correspondan a cada magistratura electa se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación en la elección. Finalmente, se establece que las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones de la entrada en vigor del presente decreto podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección extraordinaria que se celebre para tal efecto. Respecto a la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, se propone que siga ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Se dispone que las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, en funciones a la entrada en vigor de esta reforma, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para tal efecto. Por su parte, se señala que el periodo de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos conforme al presente artículo transitorio vencerá en el año 2030 para 3 de ellos y en el año 2033 para los 2 restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación. De manera análoga a los demás cargos de elección popular, se establece que las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentran en funciones podrán ser elegibles para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial en la elección extraordinaria que se celebre para tal efecto. En consonancia con el régimen transitorio anterior, se establece que el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial iniciarán sus funciones en la fecha que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para tal efecto. En esta misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal quedará extinto. Durante el periodo de transición, el Consejo de la Judicatura Federal deberá implementar un plan de trabajo para la transferencia de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales del Tribunal de Disciplina Judicial en lo que respecta a las funciones de disciplina de los integrantes del Poder Judicial, de la Federación y al órgano de administración judicial en lo que corresponde a sus funciones administrativas, de carrera judicial y control interno. Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal aprobará los acuerdos generales y específicos que se requieran, conforme a los plazos que se establezcan en el mismo y en los términos que determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables. Durante este tiempo, el Consejo de la Judicatura Federal continuará la substanciación de los procedimientos que se encuentren pendientes de resolución y entregará la totalidad de los expedientes que se encuentren en trámite, así como la totalidad de su acervo documental, al Tribunal de Disciplina Judicial o al órgano de administración judicial, según corresponda. Finalmente, se establece que las personas que integren el pleno del órgano de administración judicial deberán ser designadas para iniciar sus funciones el mismo día en que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
En lo que respecta a las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales en las entidades federativas y de la Ciudad de México, se establece que aquellos que estén en funciones al momento de la entrada en vigor de esta reforma no podrán percibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros del artículo 127 de la Constitución en los casos que corresponda. Asimismo, se precisa que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo en los términos del artículo segundo transitorio del presente decreto no serán beneficiarias de un haber por retiro. La propuesta señala que, para efecto de la armonización y educación legislativa, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales para adecuar las leyes federales y constitucionales locales que correspondan. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia. Finalmente, se señala que los procedimientos que excedan los plazos previstos en el párrafo segundo del artículo 17 y en la fracción 7 del artículo 20 constitucional de esta iniciativa deberán observar el procedimiento establecido en estos. Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Pues este es el contenido de la iniciativa referente al Poder Judicial, bastante larga también. Tenemos la primera parte en donde viene el contexto, la razón por la cual se está promoviendo. Tienen la información. Espero sea de gran utilidad para ustedes. Mientras tanto, por este momento es todo. Nos vemos en la siguiente entrega.